Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza en el libro de Deuteronomio. Y bueno, seguimos caminando por la tierra, cerca de la tierra prometida que el Señor le había precisamente prometido a los patriarcas de Israel, que daría a su descendencia. Entonces, antes de empezar de lleno con el texto que vamos a revisar el día de hoy, quisiera que nos ubicáramos en esta imagen. Vamos a ver por qué es importante entender en dónde sucederá lo que vamos a ver el día de hoy. Si recordamos, hace un par de semanas hablábamos acerca de que Israel había sido derrotado debido a su desobediencia. Eso sucedió aquí. ¿Podemos hacer un poco más grande, por favor? Aquí, enorme. Podemos ir hacia abajo, por favor. Entonces, el Señor después de eso les dijo que dieran vuelta, que regresaran al camino al Mar Rojo, aquí en Cades Barnea, y entonces siguieron este camino hasta el sur. Más abajo, por favor. Y llegaron a este punto. Estuvieron dando vueltas y posteriormente vamos a ver el día de hoy que continuaron su camino aquí. Este es el camino más probable por el cual avanzaron. En el capítulo número 2 al principio veíamos que los israelitas iban a pasar ¿por dónde? Por Edom y también cerca del territorio de los moabitas. Entonces, esta área es en donde vamos a situarnos en este pasaje. Desde aquí, parten de aquí y es toda esta área. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a empezar a revisar el texto el día de hoy. Bien, muchas veces, hermanos, nosotros hemos oído hablar acerca de que Dios es soberano, la soberanía de Dios. Hemos escuchado que Él actúa de una manera soberana, que Él, en su voluntad, designa todo lo que sucede. ¿Y por qué lo hace? Por el simple hecho de que Él creó todo lo que existe. Él puede hacerlo. También seguramente has escuchado acerca de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, es Dios actuando en el mundo. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propósitos. En la primera parte del capítulo número 2, como decíamos, podemos ver esto. Podemos ver la soberanía y la providencia de Dios. Deuteronomio 2, versículos 2 al 5, ahí se nos habla de que el pueblo de Israel andaría por esta ruta que acabamos de ver, pero les dijo a los israelitas que pasaran por Edom, pero les dijo que no molestaran a los edomitas, que no les daría nada de su tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ni siquiera el tamaño de una huella de una persona les daría. Deuteronomio 2:9 también dice lo mismo. Ahí les dice: no molestes a Moab ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Versículo 19, ahí del mismo capítulo 2. Y cuando llegues frente a los amonitas, no les molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Entonces, ¿qué es lo que vemos a través de estos versículos? Que el Señor va dirigiendo la historia de cada nación. En su soberanía, el Señor ha asignado esos territorios a estas
a estos pueblos. Entonces, podemos ver que esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Cada nación el día de hoy, el Señor la ha establecido. Nada sale del control del Señor. Entonces, el Señor es soberano. La providencia del Señor es quien dirige todo lo que sucede. Nada escapa del control ni del conocimiento del Señor. Incluso aquellas acciones que el hombre realiza con maldad, el Señor las reencausa para que se cumpla su propósito. Él tiene control absolutamente de todo. Y el ejemplo más claro que tenemos en la Escritura lo encontramos en lo que le sucedió a José. ¿Qué le sucedió a José con sus hermanos? ¿Y en qué terminó todo esto? En que se cumplieron los propósitos de Dios. Entonces vemos que aún en esas acciones en las que hay maldad por parte del ser humano, el Señor reencausa todo para que se cumpla su propósito. Entonces, podemos ver que nada impedirá que la voluntad de Dios sea cumplida. Nada impedirá que su propósito sea cumplido. Y nada impedirá que Él cumpla cada una de sus promesas. Ni siquiera la rebeldía de su pueblo. Entonces, ahora que hemos visto acerca de la soberanía y la providencia de Dios, vamos a ver el pasaje que realizaremos el día de hoy. Acompáñenme por favor ahí a Deuteronomio 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor, versículo 24: levántense, pónganse en marcha y pasen por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón, amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en ella, entra en batalla con él. Hoy comenzaré a infundir el espanto y terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Entonces, desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciéndole: déjame pasar por su tierra, solamente iré por el camino, sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderá comestibles por dinero para que yo pueda comer, y me dará agua por dinero para que pueda beber. Déjenme tan solo pasar a pie, tal como hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y los moabitas, que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por la tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tus manos, como lo está hoy. Y el Señor le dijo: mira, he comenzado a entregar a Sehón y su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Entonces Sehón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Jahaza, y el Señor nuestro Dios lo entregó a nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, y desde la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad inaccesible para nosotros. El Señor nuestro Dios nos las entregó todas, pero conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido,
no te acercaste a la tierra de los amonitas, a todo lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades del monte. Volvimos pues y subimos por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero el Señor me dijo: no le tengas miedo, porque yo lo he entregado en tu mano a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Así que el Señor nuestro Dios también entregó en nuestra mano a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Conquistamos en aquel entonces todas las ciudades, no quedó ciudad que no las tomáramos, 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. Las destruimos totalmente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad, pero tomamos como nuestro botín todos los animales y los despojos de las ciudades. Tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman Sirión a Hermón, y los amorreos los llaman Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá, ciudad de los amonitas. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Bien, como acabamos de ver, esto que nos narra las Escrituras sucedió en esta área. Aquí se suscita la primera batalla, que es en Geasa, y posteriormente avanzan hacia el rey, donde se da la segunda batalla. Como hemos dicho, en su soberanía el Señor va dirigiendo la historia de la humanidad. Nada está fuera de su control, nada está fuera de su conocimiento, ni de su providencia. Pero no solamente eso, sino que Él va determinando en qué momento de la historia sucederán las cosas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, recordemos lo que veíamos hace 2 semanas. Deuteronomio 1, versículo 44. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas, y los derrotaron desde Seir hasta ahora. Han pasado, nos dice la Escritura, 38 años desde este suceso, 38 años, y cerca de 40 años en los que Israel ha vagado por el desierto. ¿Y esto por qué fue? ¿Debido a qué? A la rebeldía y a la murmuración del pueblo de Israel contra el Señor. Entonces, aquí empezamos a ver algo muy importante, que el castigo por el pecado es ¿qué? Severo. El Señor castigó de esta manera al pueblo de Israel por su rebeldía y por sus murmuraciones. Entonces, pero ahora nuevamente están delante de la tierra prometida. La conquista está por empezar. Nuevamente podríamos pensar que se retrasó casi 40 años el tomar la tierra. Pero pensar de esta manera sería pensar que salió del control de Dios esto, y no fue así. El Señor, recordemos, el castigo para la generación que se rebeló. ¿Cuál fue el castigo? No entrar a esa tierra prometida. Entonces,
Todo el tiempo que pasó Israel vagando por el desierto después de ser derrotados por primera vez por los amorreos, todo ese tiempo fue el tiempo en el que esta generación murió. Pero no solamente eso, sino que la generación siguiente tenía que crecer, tenía que haber guerreros para tomar la tierra. Ellos tenían que crecer, tenían que fortalecerse, y lo hicieron en condiciones extremas, lo cual, como veremos, es algo importante. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en un lugar donde las situaciones eran complicadas, y entonces físicamente ellos aprendieron a vivir en situaciones complicadas. Pero lo más importante, durante todos estos años que estuvieron ahí peregrinando en el desierto, fue que aprendieron dos cosas: a confiar y a depender de Dios. Eso es lo más importante. Regresemos un poco. Deuteronomio 2, versículo 7. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Es importante. A través de todo este pasaje vamos a ver algo recurrente. Israel va a escuchar lo que el Señor le pide. Es escuchar, recordar y actuar. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje. Y aquí les está recordando que durante 40 años Él ha estado acompañándolos por el desierto y que nada les ha faltado. Y esto, hermanos, también es algo que nosotros debemos considerar en nuestros días. Porque así como Israel peregrinó en el desierto, también nosotros estamos peregrinando aquí. Cada uno de nosotros atravesamos día a día nuestros desiertos. Pero, así como en ese momento estuvo con Israel, también el día de hoy, y cada día Él estará con nosotros. Él no solamente conoce nuestro andar día a día, sino que también Él conoce nuestros problemas, lo que atravesamos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque nuestro Señor Jesucristo también, cuando estuvo aquí, ¿qué sucedió? Él también estuvo en el desierto. Él fue tentado en el desierto. Él supo lo que era pasar días y noches en el desierto siendo tentado. Y así cada uno de nosotros, en nuestro día a día, somos tentados por el mundo. ¿A qué? A rebelarnos contra el Señor. Así que tanto el pueblo de Israel como nosotros no debemos olvidar esto, que el Señor está con nosotros, y que si el día de hoy nosotros estamos aquí, es porque nada nos ha faltado. Y esa es la prueba de que Él ha estado con nosotros. Una vez que Moisés les ha recordado todo esto a los israelitas, es hora de dar cumplimiento a la promesa de tomar la tierra prometida. Moisés transmite el mensaje del Señor al pueblo de Israel y lo llama a seguir adelante. Deuteronomio 24:25 les dice: levántense y pónganse en marcha. Esta es la segunda vez que el Señor utiliza esta expresión, levántense. Primero la utilizó en Deuteronomio 2, versículo 13, ahí les dijo: levántense ahora y crucen el torrente de Ceret. Y ahora, ¿qué les está diciendo? Levántense y pónganse en marcha y pasen por el valle del Arnón. El llamado del Señor es seguir adelante, es avance. Les llama a tomar nuevamente la tierra prometida. Los israelitas están listos para avanzar.
y conquistar. ¿Por qué? Porque como decíamos hace unos momentos, ellos han aprendido ¿a qué? A confiar y a obedecer al Señor. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo sabemos que ellos han obedecido al Señor? Bueno, lo hablábamos en la introducción. El Señor fue claro en la ruta que les trazó. ¿Qué les dijo cuando atravesaron la ruta? Que no intentaran tomar la tierra de los edomitas, que no intentaran tomar la tierra de los moabitas. Ustedes se pueden imaginar la tentación que había del pueblo de Israel a ser un pueblo numeroso, un pueblo fuerte, de pasar por estos lugares en donde había comida, en donde había agua, donde había hospedaje, y limitarse solamente a pasar. Ellos no solamente aprendieron a confiar y a obedecer en el Señor, aprendieron a temer al Señor, pues la generación anterior no había recibido la bendición de entrar a la tierra prometida. Entonces, nosotros también debemos hacer nuestras estas palabras. El Señor, a través de su palabra, nos llama a seguir adelante en el camino de santificación. El Señor nos llama a nosotros a no quedarnos en el lugar en el que estamos, nos llama a conocer y hacer su voluntad. Claro, el camino para cada uno de nosotros será diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros iremos por unas rutas parecidas a estas. Cada uno pasaremos por nuestros desiertos. Y como veremos, a algunos nos tocará dar más o menos vueltas por el desierto. A algunos nos tocará pasar tal vez 40 días, o qué tal 40 años. A Dios no le agrada que pasemos 40 años en el desierto, pero debemos considerar que si esto es necesario, Él estará con nosotros esos 40 años. Nosotros debemos tener siempre la confianza de que Él va a estar ahí. El caminar por el desierto no es sencillo, y el caminar para nosotros en estos días tampoco será sencillo. ¿Será sencillo seguir al Señor? Nunca lo ha sido. Pero una vez que el Señor nos prepare y nosotros estemos listos, nos dirá lo que le está diciendo a los israelitas: levántense y vayan adelante. Él nos llamará a seguir adelante. Nuestro hermano David nos hablaba la semana pasada y nos ilustraba con una imagen. ¿Recuerdan la imagen de la persona que estaba escalando? ¿Qué nos decía nuestro hermano? Que había 3 posibilidades, ¿no? La primera, quedarnos ahí, en donde estaba, a donde habíamos llegado. La segunda, regresar al lugar de donde habíamos partido. La tercera era superar el obstáculo y seguir adelante. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Que el Señor nos llama ¿a qué? A seguir adelante. Esa es la voluntad de Dios. Es cierto, tenemos estas alternativas, pero el llamado de Dios es a seguir adelante. Levántense, pónganse en marcha y pasen. ¿Para qué? Para hacer nuestras sus bendiciones. Y en aquel momento, ¿para qué? Para que los israelitas recibieran la tierra prometida. Ahora es interesante ver que en muchas partes de la Biblia, en varias partes de la Biblia, el Señor nos habla y nos dice que Él ya ha hecho cosas. ¿Quién no ha escuchado que Él nos ha sentado en los lugares celestiales? Es un hecho,
Es una promesa que Él ya cumplió, aunque nosotros estamos aquí, pero Él dice, eso es hecho. Lo mismo le dice aquí a los israelitas: mira, he entregado en tu mano a Sehón amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Mira, escucha. Y después le pide que comienzan a tomar posesión y entra en batalla con Él. Escucha, recuerda, actúa. Es interesante ver que en este pasaje se va a repetir este patrón. El Señor habla, el pueblo escucha, el pueblo actúa. Así es este patrón. A lo largo de este pasaje veremos que el Señor siempre va al lado de su pueblo. El Señor siempre estará mostrándose a Israel y le estará diciendo que todo está bajo su control. El Señor le dice ahí en los versículos 24 y 25: hoy comenzaré a infundir el espanto y terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. ¿Por qué dijo el Señor eso? ¿Por qué dijo hoy comenzaré? Bueno, pues porque las batallas que están por llevarse a cabo en este territorio son parte de ese temor que infundirá el Señor a los pueblos que le están rodeando. Josué 2:8 nos dice: antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Pero aquí viene la verdadera razón. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba, en los cielos, y abajo, en la tierra. El verdadero temor era que el pueblo de Israel iba acompañado por Yahvé. Ahora, hemos dicho que el Señor les dice: he dado la tierra. No ha empezado la batalla, pero he dicho: yo ya les he dado esta tierra. Él es soberano y ha determinado esto. Pero nuevamente recordemos que aún en esta circunstancia en la que Él ha hecho este cumplimiento de su promesa, nosotros y el pueblo de Israel tenían una responsabilidad. Siempre va a ser así. Nuevamente recordemos, la salvación toda y absolutamente toda proviene de Él. Pero una vez que la salvación nos es dada por medio de la fe en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos quietos? No. Levantarnos y seguir adelante. Y eso se llama santificación. Debemos caminar y atravesar ese camino de santificación. Es una santificación progresiva. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos solos? No, no podemos. Es aquí donde vemos que el Señor va todos y cada uno de los días con nosotros. Nada nosotros podemos aportar a la salvación. Después de 40 años, el pueblo de Israel ha entendido esto. Es por eso que al escuchar el mandato del Señor de seguir adelante, ellos lo obedecen y se preparan para la primera batalla. Y esto se narra en los versículos 26 al 37,
Dos cosas vemos aquí, de las cuales ya hemos mencionado algo. La obediencia por parte de Israel, y la segunda es la posición del rey amorreo. Oposición a que veamos. Primeramente, lo que podemos preguntarnos aquí es que, a ver, lo que le dijo el Señor a Moisés es: entra en batalla con el rey amorreo. ¿Y qué hizo Moisés? Le envió un mensaje de paz. Yahvé le dijo: entra en batalla conmigo, toma posesión de la tierra. Y Moisés envía mensajeros, nos da la ubicación exacta. Eso es interesante. ¿Podemos bajar un poquito la imagen, por favor? Aquí, ahí está bien. Moisés envía los mensajeros de esta parte. Cada uno. Entonces, él envía los mensajeros y les dice lo mismo: que le vendan comida, que le vendan alimentos. Entonces, ¿Moisés desobedeció las órdenes del Señor? No. ¿Por qué? Sabemos que no, porque Israel siguió avanzando. La batalla se dio aquí, y él envió sus mensajeros aquí. Él continúa avanzando. Levántate y sigue adelante. Por otro lado, lo que podemos ver en la negativa del rey amorreo es el rechazo a ese mensaje de paz. Él, en su orgullo, como veremos más adelante, demostró un desprecio contra el Señor y su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Versículos 30 y 31. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón. ¿A qué pasaje les recuerda este versículo? A Faraón. Y es exactamente lo mismo. ¿Podríamos pensar que el Señor fue el que influyó para esta decisión? Podría entenderse de esa manera, pero no es así. Y es lo mismo que sucedió con Faraón. El Señor solamente dejó que el corazón, en este caso del rey amorreo, se inclinara a hacer lo que todo corazón alejado de Dios hace, lo opuesto a la voluntad de Dios. El corazón del hombre que no conoce a Dios siempre estará en oposición a Dios y a su pueblo. Siempre estará oponiéndose a la voluntad de Dios. Querrá hacer su propia voluntad. Ahora, es interesante ver lo que dice el versículo 31. Les dice el Señor: mira, he comenzado a entregar a Sehón y su tierra en tus manos. ¿Qué nos indica esto? Ha recibido una negativa, pero le dice: continúa. Es decir, todo sigue bajo mi control. Todo sigue bajo el control del Señor. Entonces Israel sigue avanzando. Como hemos dicho, llega a Hazá, y ahí se presenta la primera batalla. ¿Qué hicieron los israelitas hasta este punto? ¿Qué han venido haciendo? Escuchando al Señor, obedeciéndolo fielmente. Y esto es importante, porque ellos lo obedecieron al pie de la letra. Cada cosa que Él les dijo, ellos la hicieron. Como hemos dicho, durante todo este tiempo ellos han aprendido a depender de Dios, a confiar de Dios, y como también ya hemos dicho, han aprendido ¿a qué? A temer al Señor. ¿Por qué decimos todo esto? Versículos 32 a 37. Aquí se narra la primera batalla.
Y los israelitas reconocen que la victoria se las ha dado ¿quién? El Señor. También se nos dice ahí que fue una victoria total y absoluta del pueblo de Israel. Ellos tomaron todas las ciudades, derrotaron a todo el pueblo amorreo y no dejaron sobreviviente alguno. Versículo 34. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. ¿Qué les parece ese versículo? Ese tipo de versículos nos pueden causar algo en nuestro interior. ¿Cómo es posible que mataran a niños? Es importante no pasar de largo este versículo y vamos a profundizar un poco más adelante en él. Continúa también en esos versículos y nos dice que ellos, a través de esto podemos ver que obedecieron fielmente. En el versículo 35 se nos dice: tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado. Versículo 37. Pero conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido, no te acercaste a la tierra de los amonitas, a todo lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades del monte. Israel había derrotado, aniquilado prácticamente al ejército del rey amorreo y podía seguir avanzando hacia el territorio amonita. Pero el Señor les dijo desde el principio: no tomes esa tierra. Israel obedeció fielmente al Señor, respetó el territorio de los amonitas y solamente tomó el territorio amorreo. ¿Qué hicieron los israelitas? Ellos se sometieron al Señor. Ellos escucharon e hicieron la voluntad de Dios. Ahora, en los últimos versículos, en los primeros 7 versículos del capítulo 3, se narra la segunda batalla contra el segundo rey amorreo, Og. Él era también un rey poderoso. ¿Por qué les podemos decir que era un rey poderoso? Las escrituras nos dicen que él gobernaba sobre 60 ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras. No solamente eso, sino que también gobernaba sobre un gran número de pueblos que no estaban fortificados. Entonces, para controlar toda esta área, todo este territorio, se necesitaba un ejército poderoso. Pero eso no sirvió ante el pueblo israelita que iba acompañado, que iba por delante del Señor. Las ciudades de Og sufrieron exactamente el mismo destino que las del rey Sehón. Fueron destruidas, fueron aniquiladas. No importaba si tenían barreras, no importaba si tenían murallas altas, nada. Todo fue destruido. Y al igual que en la primera batalla, el pueblo de Israel reconoció que la victoria se les había dado el Señor. Y nuevamente, Deuteronomio 3, versículo 6: los destruimos totalmente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No fue una vez, fueron 2 veces. Los israelitas no dejaron sobreviviente alguno en estas batallas. ¿Por qué? Ahora sí, vamos a ver con detalle esto. ¿Por qué? Esto nos puede causar un conflicto a nosotros. ¿Cómo es que un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios de amor puede permitir esto? Muchas veces es lo que nos dicen:
algunas personas, ¿no? Que ¿quién no ha escuchado que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento? Precisamente por estos versículos, pero es porque no hemos entendido quién es Dios. Y esta parte, hermanos, es muy importante que nosotros la comprendamos, porque comprenderla nos va a permitir verdaderamente ver al Dios y no al Dios que nosotros nos imaginamos. Deuteronomio 2:34, es ahí la primera vez en donde se nos dice que se exterminó a todos, hombres, mujeres, niños. Dice, no dejamos ningún sobreviviente. Deuteronomio 3, versículo 2, y harás con él, con el segundo rey amorreo, como hiciste con Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Es decir, el Señor avaló esto, que no hubiera ningún sobreviviente. ¿Por qué ordenó esto el Señor? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Génesis 15. Versículo 16. Y en la cuarta generación, aquí el Señor le está hablando a Abraham, y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? A la tierra de Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces parece que esto empieza a cobrar sentido, pero matar a niños es muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere esta frase? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Para que nos demos, esta maldad se describe también aquí en las Escrituras. Y les invito a leer Levítico 18, prácticamente todo ese capítulo. Ahí se describe con detalle la maldad y el grave pecado que estaba en ese pueblo. Vamos a leer solamente una parte por el tema del tiempo. Levítico 18, vamos a leer a partir del 19, aunque en los primeros, voy a leer primeramente los versículos 1 al 2. Dice, el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios, ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no andarán en los estatutos de ellos. Y a partir de ahí empieza a enumerar una serie de pecados sexuales, de todo tipo. Vamos a brincar ahí hasta el versículo 19. Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, no contaminándote con ella. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. ¿Qué hacían los amorreos? Ofrecían a sus hijos, ¿a quién? A su Dios. Continúa el versículo. Ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes, porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores.
Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis estatutos y mis leyes y no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que está residiendo entre ustedes, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que estuvo antes que ustedes. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Este era el nivel de pecado que había entre el pueblo amorreo. Ellos llevaban a los niños a sacrificar a su Dios. Entonces, el Señor, como en otros pasajes, lo que intenta hacer aquí es que su pueblo, como acabamos de leer, no se contamine. Recordemos qué sucedió cuando Israel no acató estas instrucciones del Señor. ¿Qué sucedió con Salomón? Él desobedeció al Señor en esta parte y se dejó influenciar por las mujeres que lo llevaron a adorar a dioses paganos. ¿Qué sucedió? El reino se dividió. Entonces, lo que vemos aquí es que Yahvé está juzgando el pecado de los amorreos. Todo esto que acabamos de leer es desagradable al Señor. Aquí podemos ver cuán repugnante es el pecado para el Señor. Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Y no solamente nos lo deja ver aquí. ¿Qué sucedió también en el diluvio? El nivel de maldad del ser humano estaba totalmente corrompido su mente. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Lo mismo. Seguimos viendo a un Dios santo, a un Dios inmutable, a un Dios que quiere guardar a su pueblo de todo esto. Ahora, también debemos tener mucho cuidado con todo esto. Esto que estamos viendo aquí fue una situación particular en ese momento de la historia. Israel fue el instrumento para llevar a juicio a los amorreos, pero recordemos también que otras naciones, cuando Israel también desobedeció y cayó en pecado, Dios utilizó a otras naciones para llevar el juicio a Israel. Dios es un Dios santo que no permite y no le gusta el pecado, y obviamente no quiere que su pueblo esté contaminado por ese pecado. Entonces decíamos que debemos tener mucho cuidado con esto, porque no quiere decir que nosotros hoy en día, como parte del pueblo de Israel, hagamos daño a alguien argumentando o justificándonos que estamos obedeciendo al Señor. Pero lo que sí debemos tener claro es lo que nos dejó el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 18 al 21. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Por qué nos pide esto el Señor? Porque Él es santo y requiere ¿qué? Un pueblo ¿qué? Santo. Levítico 19, 1, 2. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla con toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.
Hermanos, la santidad de Dios es un atributo muy particular de Él. Solamente Él es santo. Solamente Él es santo. Y entender esto es muy importante para nosotros. Porque, como decía anteriormente, entender la santidad de Dios nos va a permitir entender realmente quién es Él. Nos va a quitar de nuestra mente un Dios falso, un Dios que nosotros nos podamos imaginar pensando que solamente es amor. No, es verdad, Dios es amor, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Génesis 18, 25. Lejos de ti hacer las cosas, lejos de ti hacer tal cosa. Aquí se está refiriendo a juzgar a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. El Señor hará justicia y no castigará al justo con el injusto. Ahora, debemos tener claras varias cosas. Que los juicios de Dios son siempre conforme a qué? Conforme a su justicia. Y la justicia de Dios nunca es injusta, nunca es caprichosa y nunca es tiránica. Salud. Entonces, por todo esto es imposible que Dios sea injusto. ¿Por qué? Porque su justicia es una justicia santa. Entonces, cuando a nosotros vengan pensamientos, cuando venga a nuestra mente que Dios es injusto, debemos hacer un alto y debemos recordar esto. Probablemente alguien que leyó estos pasajes pudo haber llegado a esa conclusión. ¿Qué tenía que ver un niño? Pero Dios es santo. Cuando nosotros pensamos, cuando vamos a pensar que hay una injusticia en Dios, es porque no hemos entendido lo que significa ser santo. La santidad de Dios no la hemos comprendido. No hemos comprendido la justicia de Dios. No hemos entendido qué es el pecado y no hemos entendido qué es la gracia. El Señor jamás podrá hacer algo no santo porque va contra su naturaleza. Él jamás cometerá un acto de injusticia. La justicia del Señor nunca se separa de su rectitud moral. Nunca condena al inocente y nunca castiga con severidad excesiva. Su justicia es una justicia perfecta, es una justicia santa, hemos dicho. Y algo importante es que nunca absuelve al culpable. Siempre se llevará a cabo su justicia. Después de todo esto, llegamos al mismo lugar. ¿En dónde podemos ver todo esto que hemos hablado? ¿En dónde podemos ver la justicia de Dios? ¿En dónde podemos ver la gracia de Dios? ¿En dónde podemos ver que el castigo es castigado? ¿En dónde podemos ver que Él no absuelve nunca a quien es culpable? ¿En dónde podemos ver la misericordia de Dios? ¿En dónde podemos ver todos estos atributos? ¿En dónde podemos ver la santidad de Dios? ¿Hay un lugar? La cruz del Calvario. Ahí se conjuga todo esto. Ahí vemos todos estos atributos de Dios. Nosotros hemos sido perdonados, pero nuestro pecado fue castigado ahí.
Hermanos, cuando nosotros logramos comprender todo esto, es que estamos conociendo verdaderamente a Dios. Y cuando empezamos a conocerlo, podremos mirarlo como Él realmente es. Y cuando lo miramos como Él realmente es, no podemos tener otra reacción más que agradecer lo que ha hecho por nosotros. Vivir eternamente agradecidos y saber que podemos confiar absolutamente en Él en todo momento. Así que es por eso que estos versículos no pueden movernos a pensar siquiera por un instante que Él es injusto. No hay injusticia en Él. Bien, después de profundizar en estos versículos que creo son muy importantes, el pasaje termina en los versículos 8 al 10. Se nos dice que la obediencia a Dios, que la obediencia a Yahvé ha permitido al pueblo de Israel ver y pisar la tierra prometida. Versículo 8: tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman Sirión a Hermón, y los amorreos lo llaman Seir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta cerca y Edrei, todas las ciudades del reino de Og en Basán. No tenemos la imagen. Todo esto que acabo de leer, podemos hacerlo más pequeño, por favor. Es todo este territorio, desde aquí hasta acá, un poco más arriba, es lo que conquistaron en estas dos batallas los israelitas. Ellos, al escuchar al Señor, al recordar que siempre estuvo con ellos y a confiar en Él, ahora están viendo los frutos, están haciendo suyas las promesas que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob. Lo mismo para nosotros. Nosotros, al igual que los israelitas, pasaremos nuestros desiertos, como hemos dicho. Pero si nosotros perseveramos, escuchamos al Señor que nos dice levántense y sigan adelante, también alcanzaremos sus bendiciones. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de escuchar y obedecer al Señor. Como hemos dicho, es un camino en el que vamos de la mano con Él. Vamos en ese camino de santificación porque Él quiere un pueblo santo. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Así como a lo largo de todos estos versículos veíamos que Él decía al pueblo de Israel: yo les he dado esta tierra, yo les he dado, yo he puesto en sus manos a estos reyes. Él hoy nos ha dado a su Hijo a nosotros. En Cristo tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para perseverar en nuestra fe. Y eso es parte de lo que podemos concluir. A través de estos versículos vemos que Yahvé ha cumplido y cumplirá todas y cada una de sus promesas. Como hemos dicho, nosotros tenemos responsabilidad delante de Él para hacer nuestras esas promesas. A través de estos pasajes podemos ver que la obediencia fiel a Dios nos hace partícipes de esas bendiciones. Nuevamente, las Escrituras nos dicen que el camino es la obediencia, el camino a la santidad es la obediencia al Señor. Y es importante también entender la santidad de Dios. La santidad de Dios
Cuando entendemos la santidad de Dios, esto nos permite entender de mejor manera su justicia y su soberanía. Nos permite comprender lo detestable que es el pecado. Nos permite entender el por qué el pecado será castigado severamente, pero también justamente. Y nos permite entender la santidad de Dios, nos permite entender que solamente en Cristo podemos caminar en santidad. Así que, ¿cuál es el llamado? Escuchar, recordar y actuar, seguir adelante. Eso es el llamado para cada uno de nosotros. ¿Y dónde escuchamos a Dios? En su palabra. A través de su palabra lo podemos escuchar, y a través de su palabra Él nos va a guiar y nos va a mostrar qué decisión debemos de tomar. Así que, hermano, vivamos agradecidos al Señor porque Él nos ha dado a su Hijo, porque en Cristo tenemos todo para seguir adelante y cruzar cada uno de nuestros desiertos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre,